Hoy abrimos los archivos prohibidos de la memoria, donde el periodismo cruza la frontera de lo inexplicable. A finales de los 90, en el barrio madrileño de Vallecas, una adolescente, Estefanía Gutiérrez Lázaro, jugó con fuerzas que no debían ser invocadas. Semanas después, su casa se convirtió, según relató la familia, en un escenario de fenómenos inquietantes: sombras que se movían, objetos que se incendiaban sin explicación y presencias que parecían observar desde el umbral del silencio. Lo que convirtió esta historia en un hito fue la intervención de la Policía Nacional de España, cuyo informe oficial, el célebre Expediente Vallecas, recogía que los agentes habían presenciado sucesos que no lograban explicar en ese momento. Sin embargo, años más tarde, dos de los hermanos de Estefanía declararon públicamente que gran parte de los supuestos fenómenos paranormales habían sido un montaje familiar, realizado en un contexto de tensión emocional, dolor por la muerte de la joven y búsqueda de atención mediática. Según su testimonio, varios sucesos que aparecieron en el informe policial se debieron a travesuras, trucos caseros o exageraciones de los propios agentes en un ambiente cargado y caótico que interpretaron de manera más dramática. Estas revelaciones no solo cuestionaron la veracidad del caso, sino que llevaron a reinterpretarlo como una mezcla de duelo, sugestión colectiva y manipulación involuntaria, más que como un episodio auténticamente sobrenatural. El expediente Vallecas sigue siendo un documento único en la historia policial española, pero hoy se contempla bajo una luz distinta, como el resultado de la tensión extrema vivida por una familia rota y de unos hechos que, con el tiempo, adquirieron dimensiones que nunca tuvieron. Nunca antes ni después un caso de esta naturaleza logró involucrar a las autoridades con una constatación policial de lo insólito. Para abordar esta investigación nos acompaña David Cuevas, periodista investigador, voz fundamental del misterio en España, reconocido por su trabajo riguroso sobre sucesos sin rostros, encuentro con lo desconocido y crónicas del otro lado. David Cuevas es periodista, escritor, locutor, músico e investigador de temática paranormal. Su labor no se limita a documentar hechos. Cuevas examina el impacto humano del misterio, dándole identidad a quienes fueron borrados del relato oficial. En su libro Los sin rostro, David Cuevas disecciona el caso con precisión periodística desde testimonios, contexto y efectos posteriores. Ese mismo análisis fue clave como referencia narrativa para la serie de HBO Max Expediente Vallecas, donde llega a participar como jefe de investigación y es representado como una de las figuras periodísticas implicadas en reconstruir la investigación, además de aportar documentación original para la adaptación audiovisual. Comenzamos. El séptimo laberinto. Y le damos la más cordial bienvenida a David Cuevas y buenos días también a todo el público del Séptimo Laberinto. Buenos días, Luis. Buenos días, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días desde ¿Qué el otro tal? lado del Atlántico. Sí, señor. David, tú además de haber sido el jefe de investigación de estos maravillosos documentales en 3 partes que presentó HBO Cinemax en la televisión, te confieso que yo me había quedado con el expediente Vallecas con la historia anterior y no con este giro. Quizás por descuido, lo que sea, pero me impresionó mucho el giro que a partir del capítulo 1 y medio de la serie tiene este caso, giro muy interesante. Mi primera pregunta es, ¿qué significó para el periodismo español que la Policía Nacional dejara constancia escrita de fenómenos anómalos y cómo cambia eso el significado tras las declaraciones de los hermanos sobre el presunto montaje? Y si nos puedes dar también un contexto, porque tú este caso lo has investigado desde hace muchos años, inclusive forma parte del capítulo 19 de uno de tus libros. Habiendo tú realizado toda esta investigación al detalle, ¿cómo te afectó a ti el giro que dio este caso? Y si de verdad podemos decir
que es un giro verdadero, si no será como alguien lo dijo también en el documental, una manera de los hermanos de llevar la contraria a los hechos que sucedieron allí o una manera de sentir tranquilidad por hechos que no pueden explicar y es mejor negarlo. Pero tú que eres un investigador serio, objetivo, acucioso, ¿cómo enfrentas este caso? Bueno, a ver, son muchas preguntas en una y cada una de ellas requiere de una respuesta importante, pero voy a tratar de resumir, ¿vale? Te escuchamos. Primero me preguntabas por la importancia capital, ¿no? De Ujú. ese parte de incidencias policial que se hace mediático y que es lo que lanza al estrellato popular el conocido como caso Vallecas, que hasta ese momento pues había sido un poltergeist o un aparente poltergeist que tiene lugar después o tiempo después del fallecimiento de una chica adolescente de la propia familia. Se hablaba de una aparente Ouija que había realizado tiempo atrás y había una serie de fenómenos aparentemente inexplicados en esa casa, pero esto era conocido por, digamos, los aficionados a estos temas y había sido difundido en la mayoría de ocasiones por medios especializados en misterio, ¿no? También había habido algún medio generalista, pero lo que hace, digamos, estallar mediáticamente el caso Vallecas es cuando se muestra a cámara el famoso parte policial en un conocidísimo programa televisivo. Esta noche cruzamos el Mississippi, España. Curiosamente estamos aquí hablando desde diferentes lados del Atlántico, pero aquí en España cruzábamos el Mississippi precisamente con Pepe Navarro en una cadena llamada Telecinco, y no lo hacíamos allí, lo hacíamos acá, ¿no? Y ahí, bueno, pues se populariza muchísimo la historia, son varios los medios que se empiezan a hacer de nuevo eco, insisto, porque esto ya había tenido cierto eco mediático, pero el eco es mayor a raíz de ese informe policial, que no es más que un parte de incidencias, que es lo que un jefe de sala, que un policía de guardia, digamos, anota de los acontecimientos que tienen lugar desde que una familia llama pidiendo auxilio porque aparentemente en su casa se estaban produciendo fenómenos extraños, en una primera parte, y en una segunda parte, ese parte de incidencias, lo que se relata es lo que los policías que allí se desplazan cuentan que había, ¿no? Eso por un lado. Luego, me preguntabas también por ese giro, ¿no? Ese Ujú. giro en el que dos de los hermanos se desdicen de la, vamos a llamarlo así, paranormalidad de los fenómenos. Eso llega en 2018, en septiembre de 2018, mediante una entrevista que me conceden para el diario El Mundo. Eh, y bueno, ellos dan explicación desde su perspectiva, racionalizan ciertos fenómenos que en su día no eran capaces de explicar. Con el paso de los años fueron conscientes del alto grado de sugestión que había en esa casa por otra serie de cuestiones que sería un poco largo de contar, insisto, es que son demasiados temas, ¿no? Y bueno, ellos explican o han racionalizado parte de los fenómenos aparentemente inexplicados que suceden ante la policía, como es la apertura de la puerta de un armario en el salón y luego el golpe que suena en la terraza. Lo primero lo achacan a una cuestión habitual, ese mueble, esa puerta se abría y cerraba constantemente porque unos álbumes que tenían dentro iban cayendo, se resbalaban, caían y hacían que la puerta se abriera. Y luego lo de la piedra lo reconoce como un acto fraudulento uno de los propios hermanos, Ricardo, ¿no? De esta familia. Entonces, bueno, pues yo lo que puedo decir en lo que respecta a el testimonio de Ricardo y ese lanzamiento de piedra es que a mí me lo cuenta tiempo antes, o me lo sugiere tiempo antes de la entrevista, ¿vale? No en la entrevista en sí, y que yo pude reproducir ese fenómeno llevándome a Ricardo a la casa original, los actuales moradores, bueno, ya no actuales, hablamos de 2018, los que por aquel entonces vivían en la casa, nos dejaron entrar unos minutos, se lo pedimos y nos dejaron entrar, y yo con Ricardo me fui al salón y él me dijo, mira David, así lo hizo. Se posicionó delante de una ventana y explicó cómo había hecho ese fenómeno que según él cuenta había sido, bueno, pues propiciado o auspiciado por alguien de la familia que le pide que haga
o reproduzca fraudulentamente ese fenómeno para aprovechar la visita policial y que aquello tuviera más visos de credibilidad. Esto es lo que cuenta, insisto, uno de los hermanos, tanto en la entrevista que le hago en Crónica al Mundo como en la serie Expediente Vallecas, ¿no? Y luego me preguntabas por cómo me afectó, bueno, sí, a ver, pues obviamente yo pensaba que no todos, pero sí parte de los fenómenos aparentemente paranormales que habían tenido lugar en esa casa de Vallecas, en este madrileño barrio español, consideraba que podían ser realmente inexplicados, ¿no? Que no inexplicable, porque lo inexplicable significa que no solamente no tiene una explicación a día de hoy, sino que jamás lo tendrá, y esto me parece tan osado como falaz, ¿no? Inexplicadas porque y nunca mejor dicho, porque en ese momento no lo eran, hasta que, Ah, oh sorpresa, terminan siéndolo por la confesión de alguno de ellos, ¿no? Luego Maxi da más detalles a este respecto de ciertas cosas que hacían, lo cuenta en la serie, ¿vale? Un poco en la línea de lo que, hasta cierto punto, de lo que contaba Ricardo. ¿Y cómo me afectó? Bueno, pues a mí yo, al pensar que parte de esos fenómenos eran extraños y recibir digamos, este pelotazo informativo, pero bastante triste en lo que respecta a la casuística, pues hombre, ¿qué te voy a contar? Pues me fastidió en lo que respecta a la fenomenología del caso, puesto que yo, insisto, pensaba que había ciertos fenómenos que no tenían explicación, ¿no? Pero bueno, yo soy periodista y hay que contarlo todo. Igual que cuento que hay ciertos fenómenos que aparentemente no tienen explicación, cuando parece que lo tienen también hay que contarlo, ¿no? Y pues ahí está esa entrevista. Luego hicimos una investigación muy extensa para mi podcast Dimensión Límite y luego años después se interesó Buen Día Estudios por esta historia y partiendo de la investigación que habíamos hecho, ellos hacen su propia investigación descubriendo cosas que no se conocían, ¿no? Y haciendo pues esta serie Expediente Vallecas para HBO que cuenta yo creo que desde todas las perspectivas y respetando siempre todas las voces, poniendo el foco principal en los auténticos protagonistas de la historia que son los familiares, cada uno contando cómo ha vivido la experiencia y está bien representado este apartado y otros tantos relacionados con esta historia en esta serie documental que comentabas. claro. Oye, un honor tenerte acá en Séptimo Laberinto. Te quería comentar lo siguiente. La primero, me impactó, me ha impactado mucho este caso en particular por una experiencia que tuve cuando era adolescente, tenía 15, 16 años. A una vecina le ocurrió algo. En esos momentos se mencionaba la Ouija, ya aquí en Estados Unidos eso ya era algo corriente, todo el mundo jugaba a eso. Pero mm, desde tu experiencia, ¿qué papel juega realmente la Ouija en este tipo de casos? Y regreso, fíjate, regreso para decirte lo que me sucedió. La vecina del frente de mi casa después se transformó y además un grupo de amigos donde yo estaba la vimos transformarse y volverse una persona que no era. Ella tenía alrededor de 15, 16 años. A ver, eh, de nuevo, abrís mucho el abanico, porque una cosa es la presunta Ouija que tuvo lugar en el Colegio Aragón, en la que participó Estefanía Gutiérrez Lázaro, que bueno, como comentabais al principio, fallece algún tiempo después, y otra, digamos, relevancia de la Ouija en otros casos distintos. Hay que separar, ¿no? Entonces, dicho esto, por partes, en lo que respecta a la Ouija del caso Vallecas, nosotros lo que podemos constatar es que desde que Estefanía hace esa Ouija hasta que fallece pasa año y medio. Con lo cual, relacionar la Bueno, muerte de Estefanía con la Ouija se nos antoja cuando menos ridículo, ¿vale? Así tengo que decirlo. No tiene... Luego Estefanía se ha pintado, se ha hablado de que era una gran aficionada al tema de la Ouija, que la había hecho muchas veces, que tenía, digamos, una estética gótica, es totalmente falso. Parece ser que solo lo hizo esa vez y solo hizo alguna que otra más, no queda claramente documentado, pero fue algo casual o puntual. Punto número uno. Punto número dos, esta chica era una chica completamente normal, no tenía ningún tipo de interés especial por estas cuestiones, ¿vale? Más allá de esta Ouija puntual que se realizaba de forma constante en el colegio. De hecho, en la propia serie aparecen varias personas que habían hecho Ouijas
no con Estefanía, pero en otras ocasiones en ese mismo colegio, siendo coetáneos en edad con la propia Estefanía, ¿no? Con lo cual era una cosa habitual. Y yo doy fe de eso. Yo en mi colegio, cuando yo tenía 14, 13, 14, 15 años, en el recreo algunos compañeros se quedaban para hacer la ouija. Yo nunca me quedé, ¿no? Y, o sea, quiere decir que era, no sé ahora mismo, pero aquí en España, en los años 90, la práctica de la ouija entre adolescentes era algo normal. Y luego, si nos metemos en el tema de la ouija a nivel histórico, veremos que hasta es a partir de la película El Exorcista, a primeros de los 70, de William Friedkin, cuando se demoniza la ouija. Porque la ouija, antes del estreno del Exorcista, era, digamos, un sistema de comunicación bastante habitual, bastante fluido y bastante inofensivo. Hasta que llega el Exorcista y sataniza la ouija, ¿no? Pero bueno, aquí nos iríamos a otro tema. Claro. Y después de esta especie de tema puente, respondo a la segunda parte de tu pregunta. Yo he recopilado muchas experiencias de ouija, ¿vale? Muchas historias. Yo lo que te puedo decir es que la inmensa mayoría de esas experiencias han sido traumáticas, han sido desagradables, no han sido agradables, no han sido positivas, ¿vale? Con lo cual yo siempre, en base a la experiencia que tengo, no tanto propia de hacer ouijas, sino de haber recopilado historias de ouijas, yo siempre desaconsejo su práctica. ¿Por qué? Pues porque sea lo que ahí se está moviendo, y hay muchas teorías y podríamos hablar largo y tendido, pero creo que sería otro programa, insisto, es que es un tema muy extenso. Ahí hay muchas teorías, pero una de las cuales habla de la posibilidad de que algo se comunique a través de la ouija, ya sea espiritual, extraterrestre, dimensional, del tipo que sea. Y eso, ante una mente no especialmente madura, puede hacer estragos. Yo he recogido casos de personas que hacían la ouija siendo adolescentes, se obsesionaron con la ouija y estuvieron a punto de quitarse la vida. Porque aquello que contactaba con ellos, ella recomendaba, digamos, deshacerse de, digamos, su cuerpo físico para trascender a otro lugar. Y esto ha sucedido en varias ocasiones. Me estoy yendo al extremo, pero ha pasado. Y luego ha habido personas, también me han contado historias de ouijas que no se tomaba muy en serio, que profetizaba una serie de cosas, de maldiciones al grupo de personas y que luego se fueron cumpliendo una por una. Esto suena muy peliculero, pero a mí me lo han contado, ¿no? Personas que no tienen por qué mentirme y contándome su experiencia personal. Y luego ha habido experiencias más light, pero que tampoco han sido agradables, ¿no? Entonces, bueno, la ouija pues es un sistema de comunicación muy sencillo, porque cualquiera puede hacerse un abecedario, una hoja de papel y coger una moneda. O sea, no hace falta comprarse una ouija de $70, digamos, de madera lacrada. Es un sistema muy sencillo, cualquier persona puede hacerlo, pero yo, en base, insisto, a todo lo que he recopilado, yo desaconsejo esta práctica. Y en lo que respecta al expediente Vallecas, la ouija parece ser que tuvo lugar, pero todo ese pozo paranormal barra maldito barra demoníaco que había producido aparentemente la posesión de Estefanía, según algunas personas, bueno, pues según la investigación que nosotros realizamos hace 7 años, eso no fue tal, no pasó, ¿no? Y yo creo que la serie de Expediente Vallecas, aunque se escuchan obviamente muchas versiones de los hechos, creo que todos coinciden con que Estefanía no era una persona que fuera para nada aficionada al tema de la ouija ni cuestiones similares, ¿no? David, tú tienes otros libros en que has llevado a cabo investigaciones de este mismo corte, como son Los Sin Rostros, Los Ser de lo Insólito o Inexplicado, todos muy buenos, se consiguen en plataformas como Amazon, Buscalibre, Casa del Libro. Entonces, como periodista, tú te enfrentas a hechos difíciles. ¿Cómo limpiar el caso y filtrar lo real de lo que no es real, lo que entra en lo paranormal, y precisar los hechos con lo que te enfrentas? Y llevando eso al expediente Vallecas, a mí, por cierto, me llamó la atención que en el documental Lorenzo Fernández, que es un investigador muy serio, dice que ellos vieron algo, que lo interpretemos de maneras distintas, paranormal o no, eso es otra cosa. Me refiero a la familia. Él se queda con la conclusión que la familia vio algo. Entonces después vemos a un grupo de hermanos que dicen que efectivamente todo fue un engaño, que la tensión en la que vivían los llevó hasta ese punto.
Pero por otro lado, las hermanas comentaban que eso sí ocurrió. ¿Dónde está la separación entre lo real y lo que no es real? Los hechos con los que se enfrentan y los hechos que se puedan explicar en este caso. Te pregunto, habiendo investigado tú todo este caso, ¿con qué elementos paranormales te quedas, si es que hubo alguno, o no hubo ningún elemento paranormal en este caso? Vale, por partes. A ver, Lorenzo Fernández no ve nada en la casa. Él lo que cuenta es que tiene una experiencia muy curiosa con los equipos técnicos de grabación, que se descargan las baterías de forma fulminante, cosa que nunca le había sucedido. Pero de ahí a ver algo, no, él no fue testigo de ningún fenómeno paranormal directo. Esto hay que dejarlo claro, ¿vale? Eso por un lado. Por otro, en la serie nosotros damos espacio a todos. Y cada uno de ellos ha vivido los fenómenos de forma diferente. Maxi la ha vivido de una manera, Ricardo de una muy similar a Maxi, Querubina lo ha vivido de otra, diferente a ellos, y luego Concepción, que también habla y que también se expresa, pues cuenta también su experiencia a este respecto, ¿no? O cómo ella, digamos, ha vivido y gestionado estos sucesos. No solamente en la época en la que sucedieron, sino con el paso de los años, ¿no? Entonces nosotros no nos posicionamos con ninguna de las partes. Cada uno cuenta lo que quiere y en este caso el televidente es soberano y decide o hace su juicio paralelo de con qué se queda o con qué no, ¿no? Eso no es nuestro deber es poner, digamos, sobre el tapete todas las piezas del puzzle, ¿vale? Pero no nos posicionamos ni a favor ni en contra de ningún fenómeno. Yo te puedo contar de la investigación previa que hice las conclusiones a las que nosotros llegamos. Pero, obviamente, cuando nosotros hicimos el programa de Dimensión Límite, no pudimos entrevistar a parte de la familia que creía que había algo paranormal porque ellos no quisieron ser entrevistados, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro. Entonces, en la serie sí aparecen algunos de ellos y ahí están sus experiencias, cada cual que se quede con lo que más le convenza de unas o de otras, ¿vale? Y luego, bueno, cada uno cuenta lo que ha vivido. Entonces, hay elementos paranormales en el caso Vallecas desde mi punto de vista, elementos que no han quedado de todo bien explicados. Sí, hay cosas que a mí no me quedan claras de todo, ¿no? Obviamente. Creo que la gran mayoría de los fenómenos aparentemente paranormales que se hicieron mediáticos de esta historia quedan bastante bien explicados. Desde mi humilde opinión, estoy opinando, ¿vale? Pero también hay algunos otros que son minoría, quedan en una minoría bastante importante, o sea, decir, un 5%, un 10% a lo sumo, que a mí no me quedan claros. Lo cual no significa que sean inexplicados realmente, sino que yo no sé qué explicación pueden tener. Pero, obviamente, ahí están, insisto, los testimonios de unos, de otros, y cada cual, pues obviamente, se queda con lo que más le convence, en un sentido u otro. Nosotros ahí no nos posicionamos ni ponemos el foco, digamos, más luminoso en una parte o en la otra. David, cuando estuvo listo el flyer, cuando lo circulamos, hay una doctora, Elizabeth Guzmán, una doctora en Venezuela, en Caracas, eh, que me envió una pregunta. Y la pregunta es muy sencilla. ¿De qué murió Estefanía? ¿Y cómo murió? Mm. Bueno, pues Estefanía fallece para algunos en circunstancias extrañas y para otros, una vez analizado, digamos, el expediente judicial, que es lo que hicimos nosotros, digamos, la autopsia propiamente dicha, creemos que falleció de otra, ¿vale? Estefanía estaba siendo tratada médicamente porque tenía una especie de ataques que algunos interpretaban como del más allá, pero que médicamente obviamente se interpretan como del más acá. Entonces ella se pensaba que podía estar viviendo un cuadro epiléptico, entre otras cuestiones porque la epilepsia, como sabemos, es una enfermedad hereditaria. Concepción, su madre, era epiléptica, ¿vale? Los ataques que tenía Estefanía en ocasiones eran similares, aunque diferentes, eran similares, diferentes en general, pero hay algunos aspectos similares a los que tenía la propia Concepción, ataques de ausencia, se quedaba como ida, esto lo cuenta Concepción en la serie, ¿no? Entonces, bueno, ella la estaban diagnosticando, pero fallece.
con lo cual no hay un diagnóstico claro. Pero ella estaba tomando, por ejemplo, un medicamento llamado Tegretol, que es un medicamento que toman personas epilépticas. Se comportaba de una manera muy similar a personas con cuadros epilépticos. Los hermanos luego fueron testigos de ataques epilépticos en otros familiares que ellos recordaban demasiado a los que tenía su hermana Estefanía. Y cuando nosotros facilitamos ese informe de autopsia, no a uno, a dos o a tres, sino a 6 forenses diferentes, entre los cuales el forense Gregorio Arroyo, que hizo la autopsia de Estefanía, conseguimos localizarle, y todos y cada uno de ellos nos dijeron: no entendemos la controversia de lo que aquí parece. Aquí aparece que esta chica fallece por un cuadro, bueno, pues que todo apunta a epiléptico, con otro condicionante, que era la obesidad de la propia Estefanía. Esto es lo que dicen los forenses, ¿vale? Y aparece en la serie. Entonces, mucho mejor explicado que como lo hago yo ahora mismo, ¿no? Y otra serie de elementos que no estamos contando porque estamos pasando como muy por encima, para unir cabos también, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, yo tengo muy claro que Estefanía falleció por un cuadro epiléptico apoyado por otra serie de cuestiones físicas. Este caso, como lo dijimos al principio, cobró mucha notoriedad por el informe policial, pero con el pasar de los años pues hemos visto el giro que ha tenido el caso con las explicaciones de los hermanos, etcétera. Pero sabemos que este caso desde el principio tuvo un efecto de bola de nieve, cada vez iba captando más la atención del público. Muchos programas, muchas personas opinando, agregando elementos, pero tiempo después vemos en qué devino el caso. Te quiero preguntar cómo afectan este tipo de desarrollo, como el de este caso, a otros de eventos paranormales que pudieran ser serios y otros que no son tales. ¿Cómo se maneja esto desde el punto de vista periodístico? A ver, en lo que respecta a un fenómeno que aparentemente es inexplicado y luego finalmente termina no siéndolo, pues yo creo que el periodista tiene que contar todo. Si algo es aparente inexplicado, hay que contarlo, y si algo es fraudulento también, en cualquier aspecto. En cualquier aspecto de fenomenológico, o bien paranormal, o bien ufológico, como vosotros decíais, o de lo que se tercie. No veo diferencia. El periodista tiene que siempre tratar de buscar todas las versiones posibles de un hecho y ofrecérselas al lector, al oyente o al televidente. Y es lo que hicimos con el expediente Vallecas cuando nos metimos a investigar esta historia para el podcast Dimensión Límite, ¿no? En 2018, 2019. Si hay elementos que apuntan a que algo puede ser paranormal, se cuenta, y si hay elementos que apuntan a todo lo contrario, también se cuenta. Lo que no podemos hacer es ocultar una de las piezas, Claro. sentido o en otro, ¿no? Yo hago una reflexión final en el documental que va un poco en esta línea, ¿verdad? Entonces, las cosas en ocasiones no son lo que parecen, y hay que indagar hasta donde se pueda. Cuando un señor te cuenta que ha visto un ovni en un lugar perdido, en una zona rural, y solamente lo ha visto él, y cuando tú vas, lo único que tienes es ese testimonio, pues ya está. Más allá de intentar contrastar de si a nivel astronómico se ha visto algo que se pueda confundir con un ovni, poco puedes hacer. Lo que pasa es que en ocasiones el avistamiento que te cuentan no es una luz lejana, es que esa luz se ha posado, ha estado a pocos metros de la persona, entonces claro, no es un dron, ¿no? Entonces, pero claro, no tenemos elementos de contraste, no hay una hemeroteca, no hay unas declaraciones dispares de esa persona, ¿no? Entonces, nosotros informamos en base a la información que tenemos. Cuando hay una hemeroteca mayor, podemos, de alguna forma, hacer comparativas, estudiar un poco cómo aumenta o disminuye un relato, etcétera, etcétera, que es lo que hicimos con el expediente Vallecas, ¿no? Pero, en resumidas cuentas, el periodista tiene que contar todo lo que haya a su disposición sobre un tema. Y si un tema es aparentemente inexplicado, se cuenta porque no tenemos una explicación aparente de los fenómenos que tuvieron lugar ahí. Y si resulta que hay un giro y te empiezan a contar que hay una realidad mucho más social, mucho más humana detrás de lo que aparentemente era paranormal, también hay que contarlo. Y es lo que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, esto puede gustar más a unos u a otros, pero yo siempre lo digo, yo no me metí en periodismo para hacer amigos. Entonces, bueno, pues lo que el respeto que le debemos a nuestro oyente o a nuestro lector Claro. es absoluto. Y no podemos ocultar cosas
no sé muy bien con qué objetivo, porque al final la historia del caso Vallecas es fascinante con o sin fenómenos paranormales. Es tan fascinante que ahí tiene su propia serie documental, quiero decir. Entonces, bueno, no lo sé, yo creo que periodísticamente hablando hay que contar todo aquello de lo que dispongamos. David, de lo que estás diciendo, me surge una pregunta y es que estaban los investigadores que concurrieron a la casa, estaban los policías preparados para asumir un caso que de entrada como que no tenía ninguna explicación. Y posteriormente, cuando llega al lugar donde supuestamente le hacen autopsia, le hacen exámenes para determinar la causa del deceso. eh, Pero, a ver, es que son dos preguntas distintas, entiendo, ¿no? Una cosa tiene que ver con la muerte de claro, Estefanía y otra con la policía, ¿no? sí. No, Vale. no, es la misma. Llegó la policía a investigar, vio, y el informe, por lo que he leído, tampoco da muchas explicaciones del caso. Es que no tenía, cuando llega la policía, el panorama era cuál. Cuando llega la policía, el panorama es que Estefanía había muerto hacía un año aproximadamente, algo menos de un año. Ella fallece en verano del 91 y la policía va en noviembre del 92, año y medio. Cuando Uh, la policía va, Estefanía había fallecido, no tiene nada que ver. Y la policía, bueno, pues cómo, a ver, es una buena pregunta en cómo enfrenta estos fenómenos. Bueno, pues no sabe cómo enfrentarlos, porque la policía a nadie le entrenan en la academia para enfrentarse a un fenómeno paranormal. Entonces la policía lo que hace es ir, ver e informar. La mitad de los fenómenos de los que informa la policía no tienen lugar delante de la policía. Es lo que cuenta la familia que ha sucedido y que hace que llamen a la policía. Ese póster que se rasga, por ejemplo, o esos cruces que salen disparadas, todo esto no lo ve la policía. Esto es lo que la familia dice que ha sucedido a la policía cuando la policía llega. La policía solamente es testigo de dos fenómenos, lo comentábamos antes, la apertura de armario en el salón y luego el estruendo de la terraza, que ya hemos explicado antes, ¿no? Es lo que ellos... Entonces, claro, un policía puede asustarse o puede sorprenderse ante un fenómeno de estas características. Pues sí, obviamente, porque no está preparado para asumir algo así. Pero luego ellos, por ejemplo, estuvieron viendo la puerta del armario, la abrieron, la cerraron, vieron que aquello tenía un cierre normal y se asomaron aparentemente a la terraza, aunque era una noche de tormenta. No llegaron hasta allí, se asomaron, pero poco más, ¿no? La policía ahí lo que hace básicamente es, bueno, contar, por un lado, lo que la familia cuenta que ha sucedido y por otro, lo que ellos ven, ¿no? Entonces, la policía no juzga, la policía no dice, aquí hay fantasmas. La policía no dice, aquí hay una historia humana y social que ha derivado en esto. La policía da, en este caso, testimonio de lo que le cuentan por un lado y de lo que ha visto por otro. Y eso es lo que conforma este parte de incidencias policial del caso Vallecas, ¿no? David, otra pregunta, visto cómo evolucionaron los hechos en este caso, este, mm, a llegar a tener tanta atención mediática, ¿cómo traspolamos lo que sucedió en este caso a otros elementos que no necesariamente tienen que ver con el periodismo de misterio, sino con el periodismo de hechos como los políticos, los económicos, etcétera? ¿En qué falla nuestra sociedad para que la información se tergiverse o se distorsione de una manera tal que el receptor de la información siempre esté confundido y le cueste poder mm, peinar la verdad? Bueno, cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno y llevará la condena que le corresponda a este respecto, ¿no? Condena moral, ¿se entiende? Yo hablo de lo que yo hago. No, yo no hablo de lo que hacen o no hacen otros compañeros en ese sentido, ¿no? Con el expediente Vallecas se vio muy bien. En los años 90, bueno, pues la forma de abordar este asunto, aunque era diferente, en general, los medios de comunicación actuaban de forma muy diferente en los 90 o actualmente,
con sus pros y sus contras, tanto lo de los 90 como lo actual, que tampoco lo actual es perfecto. También habría mucho que decir sobre esto, pero ya sería, insisto, sería otro programa, ¿no? Mucho más largo que este, de hecho, para analizar un poco los sesgos informativos, los intereses creados, los grupos de comunicación, el mundo del clickbait, que esto está muy de moda ahora mismo y esto no existía en los 90. O sea, hemos mejorado en algunos aspectos, pero tampoco tanto en otros, ¿no? Entonces, bueno, cada información es un poco víctima o presa de su tiempo, ¿no? Y al receptor de la información, ¿qué recomendación le haces? Que se documente o que acuda a varias fuentes informativas. El lector de la información, si se interesa por un tema que le están contando en un medio, que busquen más fuentes, digamos, informativas para tratar de unir las piezas. Nosotros, cuando yo consigo entrevistar a estos dos hermanos de Caso Vallecas para El Mundo, a Max y Ricardo, ellos cuentan una versión que no se conocía previamente. Y yo creo que es una pieza más del puzzle para tratar de completar ese puzzle del caso Vallecas, una pieza que antes no existía. Entonces, considero que también es deber del periodista que informe de esta historia el contar o el partir de ciertas cosas que ya se han contado o que ya se han explicado, pero hay quien no lo hace. Hay quien todavía seguirá informando de la historia del caso Vallecas sin contar esa versión más escéptica, ¿no? O también habrá quien cuente esta historia sola y exclusivamente acogiéndose a la versión más estética sin recurrir a la otra. Creo que ambas circunstancias son erróneas. Yo creo que hay que tratar de beber de todas las fuentes documentales posibles, que hay muchísimas en lo que respecta al expediente Vallecas. Se ha informado mucho en diferentes medios, tanto especializados como generalistas, y también hay un punto, creo, también un puntito de responsabilidad en el lector o en el oyente a la hora de, bueno, decidir qué lee y qué no lee, ¿no? Obviamente. Entonces, la principal responsabilidad del periodista que informa, eso que quede claro. Pero luego también, obviamente, si nos interesa algo, eh, hay cosas que no nos gustan del mundo periodístico, pero yo no tengo la facultad para cambiarlas de un día para otro, ni va a suceder, porque al final cada uno tenemos un objetivo. Mi objetivo es ser lo más pulcro posible con la información que tengo a la hora digamos, legársela al público, pero hay otros compañeros que tienen otros objetivos, ¿no? El objetivo de conseguir clickbaits o el objetivo de aumentar una historia para que sea más llamativa, pues no lo sé, ¿no? Y luego hay otros muchos periodistas que hacen su trabajo dignamente o que se pueden equivocar en una información de buena fe también, ¿no? Quiero decir, aquí hay muchas aristas, no hay una explicación, digamos, aunada, unificada para explicar por qué sucede esto. Pero es una realidad, esto sucede y además queda muy bien explicado en la serie, ¿no? Se hace un muy buen análisis de cómo los medios de comunicación, digamos, utilizaron este tema y de paso se hace un análisis de cómo eran los medios de comunicación de la época a la hora de abordar una cuestión que no deja de ser total y absolutamente traumática, ¿no? David, ¿qué pesa más en la permanencia, en la vigencia del caso? ¿El miedo colectivo o la fuerza cultural de una historia que mezcla muchos elementos, tragedia, sugestión o posible manipulación? Pues sucedió. Pues es que hay una mezcla de todo. Es que habrá personas que prefieran aferrarse a una versión de la historia y personas que prefieran aferrarse más a otra, o habrá quien se quede con un poco de cada. Quiero decir, es que ¿qué pesa más? Depende a quién preguntes. Si, por ejemplo, pudiéramos hacer una encuesta a 20 personas que han visto la serie documental en HBO Max de Expediente Vallecas, pues seguramente de las 20 habrá, me lo invento, 7 que te digan que piensan que ahí no pasó nada, otros 7 que te digan que piensan que ahí pasó algo y otros 7 que te digan, pues no lo sé, no lo tengo claro, porque en función de a quién escuches, pues cuenta una experiencia de una forma u de otra, ¿no? Entonces, Mm. claro, no es un fenómeno sencillo, no es una historia fácil, simple, no es ¿hubo algo o no hubo nada? No, pues hubo cosas que creo que no sucedieron y otras que no tengo tan claro que no sucedieran y Claro. viceversa. Entonces, depende de quién preguntemos. Es que la historia es demasiado compleja, demasiado poliédrica, no es fácil extraer una conclusión clara, puesto que, como tú bien dices, hay muchos elementos. Está el miedo que produce a según qué personas estos temas de lo aparentemente paranormal, está el interés que pueda generar una deriva, digamos, más social o humana, y que también tiene su punto oscuro, pero no precisamente en el lado más paranormal, según a quien preguntes, ¿no? Insisto, habrá quien vea esto como un mero entretenimiento,
como algo para pasar el rato y que lo olvide a los minutos 5 de haber visto la serie. Habrá quien de repente se interese mucho en la historia y empiece a indagar por su cuenta. Habrá quien empiece a preguntar a familiares cercanos a su entorno si alguna vez ha hecho la ouija o si alguna vez ha habido fenómenos extraños. Habrá quien tenga un familiar policía y que le pregunte, oye, pues he visto una serie documental en la que unos policías parece ser que tuvieron o se enfrentaron a fenómenos extraños. ¿Te ha pasado a ti? Es que el público, digamos, es muy amplio y la serie toca tantos temas de análisis de los medios de comunicación, todo el apartado más social o familiar de tema, toda la parte paranormal o fenomenológica, todo el tema forense, el tema psicológico. Es que hay tantísimos temas que es muy difícil quedarse con uno específico. Imagino que el receptor de la información que antes mencionábamos ya digerirá de una manera o de otra, entiendo. Bueno, queremos agradecerte mucho, David, que nos hayas acompañado en el día de hoy. Queremos recomendar muchísimo esta serie que está muy bien realizada, muy bien hecho, y sobre todo también que puedan adquirir tus libros Dossier de lo Insólito, Los Sin Rostros y también Inexplicado. Y bueno, un placer haberte tenido con nosotros en el Séptimo Laberinto. Excelente, muchas gracias, David. Excelente. Nada. Placer mutuo. Y bueno, si ha quedado alguna duda, alguien quiere preguntar alguna cosa que se nos ha quedado fuera, obviamente porque toca muchos temas la serie y hemos estado aquí un ratito, ¿no? Pues me tienen en Instagram como David Cuevas Insta, lo tengo abierto para cualquier cuestión. Y habrá también alguna información adicional sobre este tema y otros tantos que hemos comentado en esta entrevista en un canal de YouTube que acabo de abrir, lleva un mesecito, se llama Expediente Cuevas, y ahí podéis echar un vistazo a diferentes contenidos audiovisuales que iremos poniendo a disposición de los que se quieran acercar cada semana, y algunos de ellos muy relacionados con el Expediente Vallecas, con cosas que aún no se han contado y que seguro que van a interesar a los que se hayan acercado de una u otra forma a un caso tan fascinante como este. Excelente, muchas gracias, David. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y así llegamos al final de este recorrido por uno de los casos más comentados y ahora también más cuestionados del misterio en España, el Expediente Vallecas. Durante décadas envuelto en un aura de fenómenos inexplicables, nos recuerda hoy algo esencial. El misterio no siempre se encuentra en lo sobrenatural, a veces está en la propia condición humana. Las recientes declaraciones de los hermanos de Estefanía, señalando que gran parte de los hechos fueron un montaje familiar, no restan importancia a la historia, la transforman. Nos obliga a mirar de nuevo, a revisar lo que creíamos saber y a reconocer que detrás de los grandes relatos paranormales suele haber dolor, sugestión, confusión y en ocasiones la necesidad desesperada de ser escuchados. El informe policial sigue existiendo, pero su lectura adquiere otra dimensión cuando entendemos el contexto emocional y social en el que fue generado. No invalida lo vivido, lo sitúa, no destruye el mito, lo humaniza. Y quizás en ese proceso descubrimos que el verdadero misterio no es si hay algo más allá, cómo construimos nuestras propias sombras cuando la realidad se vuelve insoportable. Gracias por acompañarnos en este viaje donde la verdad, el mito y la memoria se entrelazan, porque al final investigar estos casos no es perseguir fantasmas, es intentar comprendernos a nosotros mismos. Nos escuchamos en la próxima emisión, aquí donde seguimos explorando los límites y las grietas entre lo que vemos, lo que creemos y lo que sentimos.